Los traileros que recorren las carreteras de noche conocen bien la soledad de las brechas oscuras, pero hay encuentros que desafían toda lógica. El tema de las apariciones animales con características humanas nos ayuda a entender un poco más de todo eso que aún no comprendemos del todo sobre los límites entre lo natural y lo sobrenatural. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, a un nuevo episodio. Permítame acompañarlos en esta noche donde exploraremos testimonios escalofriantes desde las carreteras de nuestro país. Preparen su espacio, pónganse cómodos, desconecten del mundo exterior y acompáñennos con la bebida de su preferencia, porque las historias de esta noche no los dejarán dormir tranquilos. Vámonos con Roberto Sánchez, un trailero veterano con más de 15 años de experiencia en las rutas del norte, quien desde Sonora, México, nos cuenta lo siguiente. Llevo 15 años manejando tráiler por todo México. He visto de todo en las carreteras, accidentes, robos, tormentas terribles, pero nada me había preparado para lo que viví hace 6 meses. Venía de hacer una entrega en Hermosillo y decidí tomar una brecha conocida para descansar unas horas. Era cerca de las 3 de la mañana y estaba completamente solo. Apagué el motor, ajusté el asiento para dormir y cerré los ojos. No habían pasado ni 10 minutos cuando escuché rasguños en la puerta del conductor. Al principio pensé que era el viento o alguna rama, pero los rasguños eran insistentes, rítmicos, como si alguien tocara pidiendo que abriera. Encendí la luz de la cabina y miré por el espejo lateral. Ahí estaba, un perro negro, grande, del tamaño de un pastor alemán pero más delgado. Me dio lástima. Pensé que tenía hambre. Busqué un pedazo de pan que me quedaba y bajé la ventanilla apenas unos centímetros para lanzárselo. El animal me miró fijamente. Sus ojos, Dios mío, sus ojos eran casi humanos. No tenían ese brillo animal normal, sino algo consciente, algo que te observa y te entiende. El perro caminó hacia el pan, y ahí fue cuando lo vi. Cuando sus patas delanteras pisaron sobre el asfalto iluminado por mis luces, no eran patas, eran manos, manos humanas completas con 5 dedos largos y pálidos que se flexionaban al caminar como si fuera lo más normal del mundo. Me quedé paralizado. El perro, o lo que fuera eso, tomó el pan con su hocico, pero nunca dejó de mirarme. Luego, lentamente, se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad, dejando esas huellas malditas de manos humanas sobre el polvo del camino. Arranqué el tráiler inmediatamente y conduje sin parar hasta llegar a la siguiente gasolinera con luz y gente. Desde esa noche, jamás me detengo en brechas solitarias. Y cuando alguien me pregunta por qué siempre busco lugares concurridos para descansar, simplemente les digo que prefiero el ruido al silencio de la carretera. ¿Usted ha tenido alguna experiencia así que le haya hecho reestructurar lo que creía? Me refiero a lo paranormal. ¿Será posible que existan seres que toman formas animales pero conservan rastros de lo humano? Roberto nunca volvió a detenerse solo en la oscuridad. Y créanme, después de escuchar esto, yo tampoco lo haría. En lo que nos responde, vámonos con Daniela Torres desde Chihuahua, México, quien nos comparte una experiencia igual de perturbadora relacionada con la tecnología que tanto confiamos. La tecnología nos ha facilitado la vida de formas impensables hace apenas unas décadas. Pero ¿qué sucede cuando esa misma tecnología parece cobrar vida propia y conocer secretos que nadie debería saber? El tema de los dispositivos electrónicos poseídos nos ayuda a entender un poco más de todo eso que aún no comprendemos del todo sobre la delgada línea entre lo digital y lo demoníaco. Vámonos con Daniela Torres, una trailera joven que apenas lleva 3 años en el oficio, quien desde Chihuahua, México, nos cuenta lo siguiente. Soy de las nuevas generaciones de traileros. Crecí con tecnología. Me siento cómoda con ella. Siempre uso GPS de última generación. Tengo 2 por seguridad, uno integrado al tráiler y mi celular con Waze.
Hace 4 meses recibí un pedido urgente: llevar material de construcción desde Chihuahua hasta un punto remoto cerca de la sierra. La ruta era conocida, pero esa noche ambos GPS comenzaron a fallar. Primero pensé que era la señal, pero no, era algo más extraño. La voz del navegador, que siempre había sido esa voz femenina tranquila y mecánica, comenzó a cambiar. Se volvió más lenta, más grave. En 500 metros, gire a la derecha, decía. Pero cuando llegué al punto, no había ningún desvío, solo montañas. Reinicié el sistema, pero empeoró. La voz comenzó a darme indicaciones que no estaban en ningún mapa. Tome el camino de las cruces. Siga por donde murió el niño. Adelante, está esperándola. El corazón se me aceleró. Apagué ambos dispositivos completamente. Silencio. Seguí mi camino usando las señales de la carretera. 10 minutos después, mi celular se encendió solo. La pantalla mostraba el GPS activo, pero la ruta trazada me llevaba directamente hacia un barranco. Y entonces escuché la voz, pero esta vez susurrando mi nombre completo. Daniela, Daniela Torres Méndez, tu madre te está esperando. Mi madre había muerto hace 2 años. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. La voz continuó. Gira ahora, ve con ella. Está sola, tiene frío. Tomé el celular y lo lancé por la ventana con todas mis fuerzas. El GPS del tráiler también comenzó a hablar. Error, error. Daniela, ¿por qué huyes? Daniela, te conozco. Sé dónde vives. Sé dónde está tu hermana pequeña. Arranqué todos los cables del panel de navegación. Conduje el resto del camino usando mapas de papel que, por suerte, siempre llevo de respaldo. Al día siguiente llevé ambos dispositivos con un técnico. Me dijo que no encontró nada anormal, que tal vez fue interferencia de señal o mi imaginación, pero yo sé lo que escuché. Esa voz conocía cosas que ningún sistema de navegación debería saber. Ahora solo uso mapas de papel. La tecnología puede fallar, o algo peor, puede ser usada por cosas que no deberían tener acceso a ella. ¿Será posible que algo use nuestros dispositivos como puente para comunicarse con nosotros? Daniela ya no confía en el GPS, y francamente, después de esta historia, yo entiendo perfectamente por qué. ¿Usted seguiría usando tecnología después de algo así? En lo que nos responde, vámonos con una persona anónima quien desde Veracruz, México, nos comparte el relato final de esta noche. Uno que involucra a un contenedor, un misterio y un descubrimiento que lo cambió todo. Hay cargas que los traileros transportan sin hacer preguntas. Mercancía sellada, clasificada, confidencial. Pero ¿qué sucede cuando desde el interior de esos contenedores se escuchan sonidos que no deberían existir? El tema de la mercancía maldita nos ayuda a entender un poco más de todo eso que aún no comprendemos del todo sobre lo que realmente se transporta en las carreteras de nuestro país. Vámonos con una persona anónima quien ha pedido no revelar su identidad por razones que pronto comprenderán. Desde Veracruz, México, nos cuenta lo siguiente. No puedo decir mi nombre ni para quién trabajaba. Solo diré que era un trabajo bien pagado. Demasiado bien pagado para lo que aparentemente era, transportar contenedores sellados desde el puerto hacia bodegas privadas en el interior del país. Las reglas eran claras: no abrir el contenedor, no preguntar qué hay dentro, entregar en tiempo y cobrar. Simple. Llevaba 2 años haciendo estas rutas sin problema, hasta aquella noche de octubre. Recogí el contenedor como siempre, firmé los papeles y arranqué. Era una ruta de 8 horas, casi toda por autopista. 3 horas después de iniciar el viaje, escuché el primer ruido, un golpe seco desde el interior del contenedor. Pensé que la carga se había movido. Continué conduciendo. Media hora después, los golpes se volvieron constantes, y luego escuché el llanto. Era un llanto humano, débil, desesperado. El sonido de alguien pidiendo ayuda. Comencé a sudar, las manos me temblaban sobre el volante. Aceleré pensando que entre más rápido llegara, más rápido terminaría esta pesadilla. Pero el llanto no se detenía.
Se volvió más fuerte, y luego escuché rasguños, como uñas arañando metal desde adentro. «Por favor, sáquenme. Tengo frío. Por favor». No aguanté más. Me detuve en el acotamiento, tomé mi linterna y las llaves maestras que, contra todas las reglas, siempre llevaba conmigo. Abrí el contenedor. Dentro había estatuas. Docenas de estatuas de mármol blanco, figuras humanas de tamaño real en diferentes posiciones. Algunas de pie, otras arrodilladas, otras con las manos en la cara, como si lloraran. Estaba confundido. Solo eran estatuas, nada más. Cerré el contenedor y volví a la cabina. El llanto se detuvo. Silencio absoluto el resto del camino. Hice la entrega al amanecer. Los hombres que recibieron la carga ni siquiera me miraron a los ojos. Uno de ellos me dijo, «Nunca debiste abrirlo». 2 días después, investigué en Internet sobre las estatuas de mármol. Encontré un artículo sobre un artista europeo desaparecido hace 10 años que había creado una colección llamada Almas Atrapadas. Cada estatua supuestamente fue esculpida usando moldes de personas reales, personas que desaparecieron durante el proceso de creación. Las estatuas eran exactamente iguales a las que yo transporté. Renuncié esa misma semana. No sé si lo que escuché era real o mi mente jugándome una broma, pero lo que sí sé es que esas estatuas tenían algo que no debería estar en mármol frío. A veces en la noche todavía escucho ese llanto y me pregunto, ¿qué más he transportado sin saberlo? ¿Cuántas veces he llevado cosas que no eran lo que parecían? ¿Era su conciencia culpable o realmente hay algo atrapado en esas estatuas? El testimonio nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Usted habría abierto ese contenedor o habría preferido vivir sin saber la verdad? El tema de las carreteras, de los trayeros y los misterios que esconden las rutas nocturnas es tan fascinante como aterrador. Estas 3 historias nos muestran que el mundo es mucho más extraño de lo que podemos imaginar. Para usted, ¿qué significan estos encuentros? ¿Son producto del cansancio y la soledad de la carretera o realmente existen fuerzas que acechan en la oscuridad? No olvide compartirnos sus historias en los comentarios. Si usted es trailero o ha viajado por carretera y ha vivido algo inexplicable, queremos escucharlo. Y si le gustó este episodio, no olvide dejar su me gusta y compartirlo con alguien que disfrute de estos misterios. Les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video y el último en salir, por favor, apague las luces.